Bueno, vamos a continuar con Gálatas y hoy vamos a ver desde capítulo 1, desde el 15 en adelante. Sería desde el 17, pero para contextualizar con lo que vimos la semana pasada, vamos a empezar en el 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí que Dios, delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Eterno Padre, te agradecemos por tu palabra. Señor, te pedimos que nos enseñes a través de ella, Señor, y nos guíes, Padre Celestial, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos que esta tu palabra, Señor, haga cambios profundos en nuestra vida, impacte en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, y habíamos visto la semana pasada cómo el evangelio que Pablo predicaba, así como su ministerio anteriormente, su ministerio apostólico no era según los hombres, el evangelio que él predicaba no era tampoco según los hombres. No era una cuestión enseñada o de origen humano. Habíamos dicho también que, bueno, sí es necesario tener maestros y escuchar a nuestros maestros en la fe y ir a la palabra y estudiar la palabra, pero la revelación que Dios nos da, el evangelio que Dios nos dio, ese tener convicción de pecado, justicia y juicio, tal como dice también su palabra, no es de los hombres. No podemos nosotros influir de tal manera en un ser humano, ni nadie puede influir de tal manera en nosotros que produzca fe en el ser humano, que el evangelio sea una realidad en nosotros. Por eso nuestra tarea no es convencer, esa es tarea del Espíritu Santo. Y si ustedes nos fijamos en, por ejemplo, en las partes en donde se habla de la Gran Comisión, en Marcos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Mateo dice, id y haced discípulos. Pero entre ese ir y predicar el evangelio y ese ir y hacer discípulos está en el medio ese hecho que es la conversión. En el momento en el cual uno es convencido de pecado, de justicia y juicio y cree en Cristo. Que Marcos 4 lo dice claramente. ¿Cómo crece la planta? Bueno, el agricultor no sabe, no conoce la genética y el modo en que una semilla se transforma luego en una planta para dar fruto otra vez. Él planta la semilla y cosecha, cuida el sembradío y cosecha, pero ese crecimiento lo da Dios. Y Pablo se lo deja bien en claro a los Gálatas, como se lo había dejado a los Corintios. Esto que es el evangelio no es de los hombres, no es de ningún ser humano, tampoco es mío, porque ha sido revelado, como bien decía, pues no lo recibí ni lo aprendí en el 12 de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en esto estaba cuando le sigue diciendo, y ahí sigue avanzando sobre la omnipotencia, la omnisciencia de Dios en todo esto. Y en el 15 dice, pero cuando agradó a Dios, ¿qué me apartó desde el vientre de mi madre? O sea, Pablo también les está diciendo esto, le agradó a Dios hacerlo así en mi vida, como podría haber pasado con cualquiera, pasó conmigo, y esto no es mío. Y probablemente, como a veces decimos, por ahí ni lo hubiera querido de esta manera. Él aclara en un momento, dice,
y esta obligación me es impuesta. Dice, si lo hago de buena gana, bien, es ganancia para mí, pero si lo hago de mala gana, igual obligación me es impuesta y tengo que hacerlo. O sea, que Pablo decía, esto es algo que viene de Dios, y yo, quiera o no quiera, ya está en mí. Es algo que dice que le agradó a Dios en algún momento, en algunas circunstancias, antes de la fundación del mundo, le agradó a Dios que Pablo fuera separado, porque lo vio, dice, en el vientre y lo separó en el vientre de su madre. Algo que nosotros no sabemos por qué, y Pablo tampoco sabía por qué, pero él apela en esto a la soberanía de Dios. Cuando le habla a los Gálatas acerca de este evangelio, al cual los Gálatas estaban abandonando por predicación de aquellas personas que decían, no, porque si vos querés ser un verdadero cristiano te tenés que circuncidar y tenés que hacer esto y guardar las lunas y guardar el sábado y ya no vayas los domingos a la iglesia, sino que tenés que ir el sábado y ya no llames más a Jesús Jesús, sino llamarlo Yeshua, y no llames a Dios Dios o Señor, sino llamarlo Adonai. Como a eso pasa ahora, no sé si pasaba en la época de Pablo, pero pasaba. Entonces le dice, no, dice, porque este evangelio no es de los hombres, no es algo que pueda inventar yo o pueda deducir yo de la palabra de Dios, es por revelación de Dios a través de la palabra, sí, a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, sí, a través de su Espíritu Santo, pero es algo que va mucho más allá de mí. No soy yo quien como ya habíamos dicho antes, quien me erijo como apóstol, sino que es Dios quien lo hace, porque fue a Dios a quien le agradó. Y tal vez pensando en eso, estaba en el Salmo 139, Salmo 139, 13, vamos a leer, desde el 13. El salmista también lo dice, y quizás él estaba pensando en esto cuando se lo decía a los Gálatas. Seguramente conocía este texto. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Mi embrión vieron tus ojos. Pablo tenía la certeza que él no estaba allí, como ninguno de nosotros estamos donde estamos, porque se nos antojó. Los ojos de Dios vieron nuestro embrión. Los ojos de Dios vieron nuestro embrión. Y pensando en esto y disgregándome un poco, pensaba en qué hubiera pasado si las del pañuelo verde hubieran influido en la mamá de Pablo. ¿Qué hubiera pasado? Porque ahora se esgrimen muchos argumentos, ¿no? Porque, bueno, hay que tener en cuenta y la mujer es la dueña de su cuerpo. No. De su cuerpo tampoco es Dios el dueño, pero uno podría llegar a decir, bueno, vos sos dueño de tu cuerpo, pero el embrión que llevas en tu vientre fue visto por los ojos de Dios. Y Dios tiene un plan para ese embrión. Dios tiene un plan para ese embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Y Pablo lo sabía muy bien, que no hay planes B para Dios, no existe. No es que si, vamos a hablarle a Pablo, le dice al ángel Gabriel y el ángel Gabriel dice, pero mío, Pablo no nos va a escuchar. Bueno, vamos a buscar a otro. Entonces, no, Dios no tiene nunca, jamás un plan B. Dios obra de acuerdo al plan previsto desde antes de la fundación del mundo. Un plan desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía, ya nos conocía. Mi embrión vieron tus ojos. Y Pablo lo sabía bien. Entonces él sabía que
Él no estaba predicando el Evangelio como nosotros no estamos en el Evangelio, porque se nos ocurrió a nosotros. Porque dijimos, ay, como se predica ahora, pobre Jesús, está solo afuera sufriendo frío, bueno, ahora sufriendo calor, pero sufrir, y déjalo entrar a tu corazón porque el pobre te necesita. Sos vos el que necesita a Dios, somos nosotros quienes necesitamos a Dios. Y Pablo lo sabía, por eso le dice, cuando a él le agradó, no antes, no después, cuando a él le agradó. Él fue perseguidor de la iglesia, él fue perseguidor de la iglesia, y eso estaba también en el plan de Dios, como dice, él mismo lo sabía, en 1 Corintios 15, 9, él mismo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, dice luego, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. Pero Dios ya lo tenía en el plan. Él persiguió a la iglesia. Dios lo puso a los pies de Gamaliel. Dios lo puso en este camino. Dios lo puso en ese amontonamiento de gente cuando apedreaban a Esteban, y él sostenía sus prendas. Él sostenía las prendas de los que lo mataban a Esteban. Y Dios lo supo, y Dios lo puso ahí. Cuando estaba en el vientre de su madre, Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente. Él tiene un plan desde antes de la fundación del mundo para cada cosa que ha sucedido. Y nada se escapa de su voluntad. Nada se escapa de su voluntad. Y Pablo lo tenía claro. Él sabía que no era digno de ser llamado apóstol. Él sabía que no era como ninguno de nosotros somos dignos del sacrificio de Cristo. No es lo que podamos hacer para ser dignos del sacrificio de Cristo. Es porque Dios hizo ese sacrificio que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y Pablo lo sabía. Incluso su apostolado y su ministerio dependían de ello. Porque dice, cuando a él le agradó, a él le agradó. Y él sabía que todas esas cosas eran demasiado para él, que no podía con ellas, como nosotros tenemos que entender que no podemos. En el Salmo 139, que leímos unos versículos antes, y miren el título de ese pasaje en la Reina Valera 60, dice omnisciencia y omnipresencia de Dios. Vamos a leer hasta el 6. Y tú, Jehová, me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, que Dios nos ve venir de lejos, como solemos decir nosotros. Nos ve venir de lejos. Desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y sigue, si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del aula y habitar en el extremo del mar, aún allí tu mano me asistirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Nada podemos esconder de nuestro Dios. Y cuando a Él le agrade, cuando a Él le plazca, cuando Él lo determine, Dios traerá lo que quiera traer sobre nuestra vida. Sobre Pablo fue esto, como fue también el aguijón en la carne. Porque uno dice, bueno, Pablo el gran apóstol, sí, pero Pablo el del aguijón en la carne. Pablo el que a veces pasó hambre predicando el Evangelio. Pablo el que fue apedreado. Pablo el que fue castigado
varias veces, con azotes, con varas. Pablo, el que sufrió naufragio. Este Pablo, dice, cuando le agradó a Dios. Ciertamente Dios podría haberte agradado otras cosas, podría haber dicho Pablo, y hubiéramos estado de otra manera, pero cuando le agradó a Dios hacerlo, él lo hizo y dijo, esto es demasiado maravilloso para mí. Y dice, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Dice, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y entiende que es por gracia. Entiende que dada la magnitud de esto que es demasiado maravilloso para nosotros, como dice el Salmo, esto es demasiado maravilloso. La palabra no está en mi boca y vos la sabés, me ves venir de lejos, me estás detrás y delante, donde vaya allí estás. Esto es demasiado maravilloso. No nos podemos ir de la voluntad de Dios. Por eso Él lo hace, y si lo hace, no es porque yo soy bueno, no es porque cambió mi naturaleza. Sigo siendo tan humano como cuando era un humano pecador. Ahora soy un humano justificado por la sangre de Cristo. Sigo siendo Ernesto, pero ahora estoy justificado por la sangre de Cristo. Es por su gracia, como le decía, como veíamos a los Corintios, que decía luego en el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, Pablo dice, por su gracia, como se lo dice a los Gálatas, se lo había dicho a los Corintios, se lo vuelve a decir a Timoteo, a los tesalonicenses. Si hay un mensaje que Pablo quiere darle a todos los que les escribe, es este mensaje. No quiero que piensen que este evangelio es de hombre alguno, que yo puedo acceder a ese evangelio por mi conocimiento o por mi sabiduría, que yo soy lo suficientemente bueno para que ese evangelio yo lo tenga. No, por su gracia. Y dice, y por su gracia trabajé más que ellos. Y se corrige inmediatamente, pero no yo, la gracia de Dios en mí. No, o sea, cosa que me agrande, dijo. Ya tengo un aguijón, no quiero otro, dijo Pablo. O lo habrá pensado tal vez. Porque Pablo sabía que esto era por su gracia, por su gracia. Como habíamos visto en el capítulo 12, que era, esto no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esa revelación es por su gracia y no por otra cosa. Y cuando Dios hace esto en nosotros, lo hace porque nos amó, lo hace porque mandó a su Hijo para hacerlo, y lo hace también con un propósito para nuestra vida. No el propósito de los 40 días con propósito, sino un propósito que Dios ya prefijó anteriormente, previamente. Y dice, ¿para qué lo...? Y en el caso de Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles. Para que yo predicase entre los gentiles. En Hechos 13 también lo aclara, lo aclara antes, Hechos 13 del 46 al 48. Pablo a donde iba primero a predicaba en las sinagogas un par de sábados, pero dice, en la sinagoga mucha cabida no le daban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero por la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban al Señor. Si hay algo que tenía Pablo claro, era
que Dios lo había salvado, lo había hecho apóstol y le había dado el Evangelio por gracia, por su poder, para que ese Evangelio fuera predicado, en este caso a los gentiles. En nuestro caso, sí, seguro a los gentiles, porque ya somos una iglesia, somos el Israel de Dios, rescatado desde los gentiles. Pero Dios tiene un propósito y puso ese propósito en el corazón de Pablo, como pone un propósito en nuestras vidas, que dice: predicar, predicar, predicar el Evangelio, llevar este mismo Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. ¿Cuáles son todos aquellos que lo necesitan? Todos. Porque no hay quien no necesite el Evangelio. No hay quien no necesite el Evangelio. Y Dios nos llama también a nosotros a esta tarea, como le llamó a Pablo y como le estaba diciendo a los Gálatas. Dios me llamó para esto, para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. ¿Cuándo? En cuanto Pablo, fíjense, vamos al capítulo 9 de Hechos. En cuanto recibió la vista, después del capítulo 9, del 1 al 19, en donde Pablo es detenido por esa luz y le habla al Señor y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres? Soy yo, Jesús, el que tú persigues. Queda ciego, lo llevan, lo va a buscar Ananías, ora por él y se sana. Y en el versículo 20 del capítulo 9 dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén? A los que invocaban este nombre, y a esto vino acá para llevarlos presos delante de los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Inmediatamente Pablo predicaba en Damasco. Después predicó en Arabia y predicó en toda Europa y Asia Menor. Pero Pablo enseguida predicó el Evangelio, como nosotros nos somos llamados a predicar el Evangelio. Y él dice: no consulté enseguida a carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y después volví a Damasco. Pablo no consultó con carne ni sangre. Y esto también tiene mucho que ver con nosotros, porque a veces nosotros vivimos consultando a carne y sangre. Ya no vamos a consultar por ahí a brujos, no vamos a consultar a curanderos, no vamos a consultar porque somos creyentes, pero esperamos al apóstol de moda para consultarlo, le pagamos una entrada, llenamos un estadio para que el apóstol nos diga qué tenemos que hacer. Venga y ponga su mano sobre nosotros. ¿Para qué? Para ser enviados. Que generalmente te envían a las naciones, ¿viste? Esas cosas que suelen decir los apóstoles. Pero Pablo no consultó con carne y sangre. No dijo: vamos a organizar acá una campaña, que venga el apóstol Pedro y hacemos una campaña enorme para que el apóstol Pedro nos enseñe y nos envíe. No. Él fue a Damasco y fue a Antioquía después, desde donde él fue enviado. Fue a su iglesia y no necesitó de otra cosa. ¿Por qué? Porque Pablo tenía a mano la palabra de Dios. Tenía a mano la palabra de Dios, que encima le fue enseñada ¿por quiénes? Por Gamaliel, como veíamos la semana pasada, que fue discípulo de Gilel, de gente que por ahí era hasta moralmente cuestionable. Sin embargo, le habían enseñado la palabra, pero él la aprendió. Y nosotros a veces somos enseñados en la palabra, y a veces por gente cuestionable. Pero la palabra sigue estando escrita en la Biblia. Nosotros podemos seguir siendo como los cristianos de Berea, que iban y todos los días se fijaban si las cosas que se enseñaban eran como efectivamente decían que eran. Pero sin embargo, hoy por hoy pareciera que debiéramos tener sí la anuencia de algún hermano superior o un hermano con mayor estatus, como para poder hacer lo que Dios ya nos mandó
que hiciéramos: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guardan y hagan todas las cosas que Él nos ha mandado. Y no es así. No es así. Pablo, como decíamos, por ahí tenía todas las cosas medio desordenadas. Conocía la Biblia, conocía los pasajes de Isaías, sabía Isaías 53, aunque en el momento no era el 53, no tenía número. Conocía los pasajes de Isaías, de Jeremías, donde se hablaba del Mesías, no los podía conectar. Cuando conoció a Cristo, que es la clave de interpretación de todos los pasajes, un montón de pasajes, Cristo los interpreta en la Biblia y el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. Cuando conoció a Cristo, se acomodaron todos los melones en el carro. Como dicen, cuando vamos andando, los melones se acomodan solos. Y se le acomodaron todos los melones en el carro de Pablo y supo ahí y entendió todo lo que antes había aprendido. Y Dios nos llama a eso, a buscar en su palabra, a no confiar en carne y sangre, a no confiar en aquellos que hablan y nos predican las imaginaciones de su corazón, sino a confiar solamente en su palabra, a pasar todo por el filtro de la palabra. Y si somos hijos de Dios, lo vamos a poder hacer, porque su Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Su Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Él estableció a la iglesia como lugar en donde aprender su palabra, y estableció su palabra como elemento básico de enseñanza. Por eso Pablo no consultó ni con carne ni con sangre. Seguramente ella conocía a Ananías, después conoció a Bernabé, entre ellos hablaban, leían la Torá y leían las cartas que ya estaban llegando, y por ahí leían lo que ya Mateo estaba escribiendo acerca de Jesús y lo comparaban y lo enseñaban. Era su núcleo, la iglesia, en donde él ya estaba. Ananías fue, oró por él, pero no solamente fue y oró por él, también charló con él, también hablaron y también se enseñaron mutuamente y también aprendieron. No tuvo que buscar en carne y sangre, no tuvo que ir a los apóstoles mayores, por llamarlo de alguna manera, no tuvo que ir a una jerarquía eclesiástica que no existió ni existe, sino hoy falsamente. Pero en realidad Dios no manda una jerarquía eclesiástica. Somos todos hijos de Dios con diferentes dones que debemos usar para que la iglesia crezca. Y dice luego: no subí a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Dice, y después de 3 años fue a Jerusalén. O sea, después de 3 años fue a charlar con Pedro. Fui a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Enfatiza este hecho también, que no fue y se reunieron y lo llamaron y le tomaron un examen a ver si él podía seguir predicando el Evangelio a los gentiles o no, o que se callara, o que mejor dejara que vayan ellos que ya sabían más y habían estado en otras circunstancias. Fue y estuvo con Pedro 15 días. No dice que fue a recibir la encomienda de Pedro. Estuvo con Pedro 15 días. Tampoco vamos a decir que estuvo de vacaciones. Seguramente estuvieron ministrando, charlando, hablando, pero sí estuvieron juntos 15 días con Pedro, con el cual después tuvo una discusión, la vamos a ver luego, importante. Y no vio a ningún otro sino Jacobo, el hermano del Señor. No es que vio a todos los demás y todos y se votaron a ver si Pablo puede ir, puede seguir o no puede seguir. No. Porque esto el Señor se lo puso a Pablo. Y cuando le agradó el Señor, lo llamó para que lo hiciera. Y cuando le agrada el Señor,
nos llama para que nosotros también prediquemos el Evangelio. ¿Vamos a buscar y vamos a escuchar a maestros? Sí. ¿Vamos a buscar en la palabra de Dios? Sí. Pero este Evangelio es de Dios, no es de hombre alguno. Y en el 20 dice, y en esto que os escribo aquí delante de Dios, no miento. O sea, un pasaje que uno podría decir, ni necesidad tendría de decirle a los Gálatas, miren que yo no les miento. Los Gálatas tienen que haber sabido que Pablo no les mentía. Pablo, tienen que haber sabido los Gálatas que Pablo les iba a hablar con la verdad. Sin embargo, en función de las necesidades, en función de estos maestros que sí mentían, porque muchos habían dicho, nosotros venimos de parte de los apóstoles, miren que ellos sí decían, nosotros venimos de parte de los apóstoles. El falso maestro inmediatamente acude a una supuesta autoridad que lo avala. El Hijo de Dios dice, yo creo en Cristo. La Biblia dice esto. Y esto es lo que te digo. Nada más. Acá está la autoridad de Dios, en su palabra. Pero los falsos maestros venían y decían, no, porque nosotros venimos de parte de Pedro. Pedro, imagínate, yo soy muy amigo de Pedro, de chiquititos, comíamos juntos. Y mi papá le vendía los clavos al papá de Jesús, el que era carpintero. Los falsos maestros acudían a eso, decían, nosotros venimos de parte de los apóstoles. Pablo ya les había dicho, miren, si alguno viene de parte de otro, y aunque venga de parte mía, o aunque sea yo mismo, si trae otro evangelio, sea anatema, sea considerado blasfemo. Y Pablo por eso dice, yo no consulté y no les miento en esto. Yo no les miento en esto como los otros sí les mienten en los otros, porque Pedro no los había mandado. Y Jacobo no los había mandado. Sin embargo, ellos decían, nosotros somos amigos del intendente. Ah, no, era de Pedro. Sí. Y él dice, no creo ni en carne ni en sangre, muchachos. En esto no miento. Y después de eso sí, me fui a las regiones de Siria y Cilicia. O sea, después estuvo en Antioquía, después empezó su viaje misionero. Y no consultó con carne ni sangre. Charló con Pedro una vuelta, después habló con Jacobo. Pero el Evangelio no viene por orden jerárquico. No pasa por el Vaticano, ni pasa por el apóstol de moda, ni pasa por el G12, ni pasa... El Evangelio viene de Dios a tu vida. Y tus iguales, tus hermanos, que algunos son maestros, otros son profetas, otros tienen otros dones, tus hermanos y vos se edifican mutuamente para llegar a la altura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios dijo. No estableció el orden jerárquico. No tenemos que esperar al teniente coronel apóstol para que nos hable. Dice, y él dice, ni siquiera era conocido en las iglesias de Judea. Ni siquiera era conocido en las iglesias de Judea. O sea, Pablo no necesitaba el renombre, no necesitaba que lo nombraran, que lo ordenaran superapóstol Pablo en Judea para él tener una autoridad extra o algo así. No necesitaba eso, no lo necesitó. Él predicó el Evangelio y no lo conocía nadie. No lo conocían. O sea, no es como ahora, dice, tengo que hacer conocer mi ministerio y en la iglesia en vez de poner Jesús te ama, voy a poner mi cara con la de mi esposa, el pastor y la pastora, tal, y ponemos eso en la puerta de la iglesia. Pecado. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios busca, porque yo no me predico a mí, ni nadie se predica a sí mismo. Nuestro llamado, nuestra orden es predicar a Cristo, y a Cristo
crucificado, a Cristo crucificado, a ningún otro, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro salvación. Como habíamos visto en Corintios, cuando los corintios se peleaban porque decía yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, y les decía Pablo, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso Apolo murió por ustedes? No. ¿Acaso ese apóstol murió por vos? Ni 2 centavos da por vos. ¿Acaso el famoso murió por vos? Pero ahora todos anhelan ser reconocidos, todos anhelan ser famosos. Bueno, todos, estoy generalizando demasiado. Muchos anhelan ser famosos, porque lo que quieren es eso, es la fama, porque la fama puede traer atrás dinero. Y Pablo dice, la verdad, yo no era conocido. Y la verdad, muchachos, muchos que digamos, no me importaba ser conocido o no. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo perseguía la iglesia, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Y glorificaban a Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar. No que nuestro nombre esté en una marquesina, no que recibir el reconocimiento. Sí, porque yo oré y se sanó. No, porque yo oré y pasó tal cosa. Y vos fuiste la burla de Balaam. Oraste, sí, pero el que lo hizo fue Dios. El que lo hizo fue Dios. Simplemente vertiste una palabra que antes de que estuviera en tu boca Dios ya la sabía toda. Dios ya la sabía toda. Entonces, y Pablo esto lo sabía muy bien, y él no quería, él no le interesaba que dijera, mirá, ahí viene Pablo. ¿Por qué? Porque si en la ciudad donde iba decían, mirá que va a venir Pablo, porque este Pablo iba, esperaban en la puerta de la ciudad, y ahí nomás lo pasaban para el cuarto, como decimos nosotros. Lo raleaban. Él entraba tranquilito a la ciudad, predicaba, 5 meses después lo sacaban a patada, por supuesto, pero él no quería, no le interesaba ser conocido. Como a nosotros nos tiene que interesar. ¿Sabes que aquel que antes le pegaba a la esposa y andaba borracho, ahora predica el Evangelio? Eso quiere Dios. Así como este que antes perseguía la iglesia, ahora predica el Evangelio. ¿Sabes que aquella que antes le entraba a todo lo que se movía, ahora predica el Evangelio? No, ¿de verdad? Sí. Eso busca el Señor. Porque Él le agradó revelarnos a su Hijo, a nosotros, para predicar el Evangelio, como a Pablo. Sencillo, sin estridencia, sin bombos ni platillos. Predicar el Evangelio. Porque este Evangelio no es de los hombres, no es de los hombres. Eterno Dios, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias porque en ti somos más que vencedores, Señor, y anhelamos predicar el Evangelio, Señor. Sin luces que nos apunten, Padre Celestial, sin estridencias, sino solamente con la compañía de tu Espíritu en nosotros, Señor, para que la gente, para que aquellos que no te conocen, sean salvos. En el nombre de Jesús. Amén.